Estaba, estaba apagado. Gracias por avisarme. Les comentaba que les saludaba Nancy Mejía, director del proyecto de análisis, diseño e implementación de una solución de gestión de riesgos en 8 procedimientos de la BUCE 2.0. Me acompaña el señor Raúl Ardón, que va a ser una de las personas que va a encargarse de la recolección y desarrollo de la matriz de riesgos, así como de las reglas de negocio asociadas a este procedimiento. Vamos a revisar rápidamente el objetivo, el alcance, el cronograma general, los riesgos asociados y finalmente el equipo que está designado y los factores críticos de éxito respecto a este proyecto. Como objetivo central del proyecto es justamente analizar y definir el tamaño de riesgo, diseñar las consultas y reportes que van a ser necesarios para hacer seguimiento a estos riesgos, a estas reglas que se van a implementar, y finalmente llevar esta solución al ambiente de MINCETUR integrado con el BUCE 1.0 en los 8 procedimientos administrativos que involucran también 8 entidades. En el caso de Direza, es el procedimiento administrativo de control sanitario de llegada. Ok. Como objetivos complementarios o secundarios tenemos justamente esta etapa de relevamiento y diagnóstico de las matrices de reglas, matrices de riesgos y las reglas de negocio que están relacionadas a estos riesgos. Un segundo punto es justamente plantear mejoras en los controles, reglas y procesos para que nos faciliten la implementación de una solución de riesgos. Comentarles que Libero, como empresa facilitadora de estos servicios de consultoría, ya posee un sistema propio que ha sido implementado en la región en Latinoamérica, se llama IAMAUTA, y la idea es partir de lo que se tiene para poder identificar el gap y hacer lo más corto posible este proceso de llevar a cabo un sistema de gestión de riesgos adecuado a sus necesidades. Como tercer punto, es relevar los sistemas de soporte que estén posiblemente dentro de la misma institución y que los ayude en el procedimiento, tanto en su gestión, en su registro, generación del expediente o documento resolutivo. Como cuarto punto es desarrollar la API REST, que va a ser esta parte de la solución que va a conectar con la BUCE 1.0. ¿Para qué? Para que se le envíen las consultas y también se le envíe el semáforo correspondiente que debe de mostrar hacia la entidad. Una vez que todas estas secciones están desarrolladas, adecuadas, es justamente realizar el punto 5, que son las pruebas. Y la idea de las pruebas es justamente verificar el funcionamiento correcto que se ha definido en las primeras etapas. Asimismo, pruebas de estrés, dado la cantidad de transacciones que se realizan en la BUCE 1.0 respecto a estos procedimientos. Y finalmente, unas pruebas respecto al tiempo de respuesta, la eficiencia y la performance de las APIs con los componentes de la BUCE 1.0, aquello que se ha desarrollado en el punto 4. Finalmente, una vez que hemos concluido con éxito las pruebas, se lleva a implementar este sistema de gestión de riesgos dentro de los ambientes productivos de MINCETUR, quiere decir dentro de sus servidores de producción, dejarlo configurado, personalizado, probado, implementado y complementar esa actividad con la transferencia funcional y técnica hacia las personas designadas de cada una de las instituciones para que puedan hacer en adelante aquel seguimiento a las reglas, modificación en caso lo requieran, deshabilitación o crear nuevas reglas que ustedes requieran dentro de su procedimiento. ¿Sí? Hasta ahí son los objetivos complementarios centrados y apoyando el principal objetivo que ven en la parte central. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario? Sí, en relación a los objetivos me gustaría saber cuál es el diseño o en relación al punto 6, dice implementar sistema automatizado de registro y gestión de gestión de reglas de negocio asociadas a los riesgos.
yo debo entender esto en relación a la tarea y al trabajo que realizamos nosotros, a la función, el riesgo en salud pública. Y al hablar de implementar un sistema automatizado significa que ya no lo hace la persona. ¿Es así o me puede aclarar ese punto, por favor? Sí, claro que sí. Ahí comentarle, doctor, que se refiere a justamente este producto que se llama el sistema de gestión de riesgos, refiere solamente al procedimiento de control sanitario de llegada y la idea de este sistema es ayudarlos a que a través de un semáforo, justamente el sistema de riesgos al final lo que te va a mostrar es justamente la severidad o la calificación final del riesgo respecto de alguna de esas caracterizaciones de los riesgos que ustedes consideran que es importante hacerle seguimiento, pero no es determinante, es un sistema de soporte o de apoyo para poder realizar ese procedimiento. No los va a reemplazar en ningún caso, no es la idea reemplazarlos, sino apoyarlos. Va en ese sentido este sistema de gestión de riesgos. ¿Sí? No entendí cómo es el diseño para poder identificar el tema de riesgo en salud pública. Le digo esto porque eh, la, el procedimiento que nosotros hacemos en tema de temas biológicos, que es el tema más complicado, para poder nosotros identificar, hacer la vigilancia, la prevención y control de un riesgo biológico de salud pública, se actúa en tres escenarios importantes: el nexo epidemiológico, la sintomatología clínica y los exámenes auxiliares. Entonces, que todo esto se tenga que reemplazar para poder determinar como un sistema automatizado, en salud pública sería una novedad porque estamos en plena pandemia y hasta donde yo veo, ningún sistema automático me puede decir esta persona es sospechoso, confirmado o descartado en relación a un problema de salud pública. Correcto. La idea del sistema no es reemplazar la actividad humana, sino apoyarlos en justamente dar un nivel de severidad si es que existe un riesgo potencial, medio o leve respecto a una situación específica dentro de lo que es el control sanitario de llegada. No les va, no es que sea, es un sistema de soporte, de apoyo, pero no es de reemplazo. Ustedes en última instancia son los que finalmente como especialistas son los que van a tomar la decisión. El sistema les puede indicar si tiene un nivel de un potencial de riesgo alto es este escenario o esta embarcación. Se recomienda de todas maneras su revisión, pero es en último caso siempre el ser humano, en este caso los especialistas de negocio de DIRESA, los que van a determinar subir o no subir, ir al siguiente paso. No les va a impedir hacer sus actividades, sino Como simplemente escuché que es decía un un sistema de apoyo. semáforo, Sí, entonces yo es debo un entender sistema si un tema de semáforo habla de rojo, amarillo y verde. correcto. En tema de salud pública, el verde puede ser intensamente rojo o y el amarillo igual. Entonces, esto es totalmente complejo y complicado, hasta donde yo puedo entender. Sí, sí, doctora, efectivamente. Es justamente al final lo que les va a decir es, a través de esos colores si es potencialmente riesgoso, medianamente o nivel de severidad medio, o finalmente es un riesgo que podríamos decir por su severidad es bajo, ¿no? Pero siempre el ser humano es el que determina la acción correspondiente. Los sistemas siempre nos van a ayudar, nos van a apoyar, pero no en el sentido de que van a limitar o eliminar esa tarea. En este caso, este sistema no va en ese sentido, sino va en el sentido de apoyarlos en las decisiones que vayan a tomar, ¿sí? Pero ¿cuáles son esas variables, esos criterios que el sistema usa? Justamente con ustedes vamos a definir en esta matriz de riesgos, ustedes nos van a indicar como especialistas de negocio, especialistas en este procedimiento, de indicarnos cuál deberían de ser. Pueden ser uno, dos, tres riesgos y en base a ello definimos las reglas con ustedes y son lo que se va a automatizar. No es que a nuestro criterio, sino son ustedes como especialistas que conocen cómo se da el procedimiento, qué acciones o qué es lo más frecuente que siempre se debería revisar. Entonces, esto es lo que va a llevar el sistema a nivel automatizado para apoyarlos en esas decisiones, ¿sí? Va en ese sentido.
justamente en esta sesión, terminando este kickoff pequeñito que les estoy haciendo para introducirlos en el proyecto, de qué trata el proyecto, qué es lo que va a generar, qué tiempos tiene, en todo ese alcance de lo que es el proyecto, es que justamente terminando esa sesión, la segunda parte viene Raúl para apoyarnos en definir, iniciar esa definición de la matriz de riesgos y las reglas. Nosotros no les vamos a, no les vamos a crear sin su ayuda. En realidad son ustedes los que nos van a definir. ¿Sabes qué, Raúl? Necesito estos tres riesgos son críticos en realidad en este procedimiento. Tenemos la fuente de información. Esto debería ser calificado de esta manera. Su probabilidad es tanto, su impacto es tanto y por tanto la severidad del resultado puede ser alta, media o baja. Y de todas maneras tiene que estar en el sistema para apoyarnos y decirnos, ¿sabes qué? Esto es rojo y ya depende de mí como especialista finalmente si es que lo voy a tomar o no ese resultado. ¿Sí? ¿Está más claro por ese lado? De repente no me dejé entender. Es que cuando le quería decir, si en el supuesto caso que tengamos el semáforo rojo, amarillo, verde, mi Correcto. sistema automatizado me va a decir que es verde, y si es verde, aparentemente no habría un problema en salud pública, no un problema Ajá, biológico. así es. Aparentemente, pero en la práctica ese verde se convierte en un rojo intenso. Podría darse, doctor. Entonces, Podría no, darse. es que lamentablemente el tema de biología en salud pública es tan complejo que es difícil en base a tus variables que vas usando poder ir teniendo esos resultados. Le digo esto porque nosotros hemos tratado en lo posible ver todo tipo de evaluación de riesgos en salud pública y el ente rector nacional, internacional que es la OMS, y hemos pedido a la OPS, OMS en tema de puntos de entrada y de acuerdo al reglamento sanitario internacional que justamente nos den un diseño de gestión de riesgos en salud pública. Y de alguna manera ser automatizados. Entonces, lo que nos han manifestado es el instrumento de gestión de riesgos, es la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. Y la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional es toda una serie de implementación de capacidades básicas. Y, dando cumplimiento a esa implementación del Reglamento Sanitario Internacional, lógicamente es complejo, no es tan simple, no es que yo pongo variables y en base a esas variables yo puedo determinar que este es verde y no hay ningún problema, que al final sí podría ser un problema. Sí, correcto, doctor. Efectivamente, lo que usted dice es cierto. No todos los riesgos, no todo, tampoco es la idea del proyecto llevar todos los riesgos, porque hay riesgos que van a ser de categoría, por ejemplo, humana, capaz es un tema de capacitación o capaz es un tema normativo, hay un vacío en la norma, entonces, o un tema legal. Entonces, finalmente, esos riesgos, el sistema no va a poder tomarlos posibles de automatizarlos, sino solamente aquellos con los cuales vamos a tener la fuente de datos, o sea, lo que normalmente le llamamos en la categoría de tecnológicos y hasta cierto punto tecnológicos, porque doctor, no toda la información va a depender, recuerda que un sistema depende mucho de la información de la cual se alimenta para poder generar los resultados que se están pidiendo. Entonces va por ese lado el sentido del proyecto. De hecho, dentro de un procedimiento, de una institución que administra o es de su responsabilidad llevar a cabo una actividad específica para el servicio de salud, va a tener muchísimas aristas, pero nosotros solamente nos vamos a enfocar en aquellos en el cual contamos con data o es posible de que el usuario o el especialista genere esa información para alimentar al sistema, más no las otras categorías que no vamos a poder trabajarlas porque de por sí hay un tema, como usted dice, de capacidades básicas, pero sí aquellos de riesgo de categoría tecnológica y que contemos con información. ¿Información dónde? Justamente en la BUCE 1.0, donde se hace el pedido, se hace la tramitación de este procedimiento, como también es posible, justamente en el punto 3 que te dice, que indica relevar sistemas de soporte. Puede ser que en algún sistema o finalmente lo manejan en un archivo Excel, pero esa información pueden ustedes alimentarla al sistema, entonces vamos a poder trabajar con esa data. Si un sistema en realidad no tiene sentido, lo podemos llevar hasta el final, pero si realmente
los responsables de alimentarla, actualizarla, porque este sistema siempre consume información. No existe la información o se queda sin alimentarla, va a estar con data pasada que posiblemente ya no se requiera y no te va a poder generar el resultado que estás esperando. Entonces, va en ese sentido del proyecto. No es la pretensión del proyecto automatizar el 100% de los riesgos porque hay de diferentes categorías que no es alcance del proyecto, pero también dentro de los tecnológicos pueden haber que aquellos que definitivamente es imposible, como usted dice, que no, capaz no tenemos la data coleccionada, no va a poder ser generada, entonces, por tanto, nos vamos a enfocar en esos 2 o 3 riesgos, o uno, depende de la casuística del procedimiento, ¿no? Y de la data que se pueda contar para poder implementarlo dentro de ese sistema. Y lo que se busca es que sea este 80-20 a través de esos 2, 3 riesgos que se puedan identificar y se puedan llevar a este sistema de gestión de riesgos, justamente se puede atacar ese 80% de la problemática. Capaz es bastante ambicioso, pero eso es lo que está buscando el proyecto en sí y con cada una de las instituciones que están participando. No es el total. Uh-huh. Sí, Nancy, adelante. sí, Lisette Daga tiene una consulta. Lisette, por favor. Adelante, Lisette. Sí, bueno, lo que quería transmitir y agregar en referencia al doctor, lo que mencionó el doctor Rigoberto Robles, nos gustaría saber para de repente no extendernos. Sabemos el propósito, los objetivos, lo que ya nos ha plasmado en esta diapositiva, pero quisiéramos saber de repente si es que ya tienen un flujo prediseñado para poder entenderlo mejor y saber básicamente el proyecto en sí, ¿no? Porque si bien es cierto, como mencionó el doctor Robles, y bueno, ustedes ya quedaron conformes de que finalmente el personal de salud que sube a las naves, a las embarcaciones, para dar sobre todo la libre plática, tienen, sí o sí, tienen que subir a todas las embarcaciones. Y bueno, este sistema podría de repente, no, o sea, no va a reemplazar al personal humano, pero podría ser un complemento, pero va a ser irreemplazable, ¿no? Por eso quisiéramos saber de repente, por mi parte, el flujo prediseñado para tener un panorama y bueno, esa sería mi acotación. Ok. Sí, doctora Lisette, en realidad dentro de lo que es el proyecto, vamos a ver en las siguientes láminas justamente los entregables que se van a generar. En este momento estamos atacando el primer objetivo del proyecto, que es relevar las matrices de riesgos, la matriz de riesgo de cada entidad del procedimiento específico y asimismo las reglas de negocio que se van a implementar en este sistema. Una vez que tengamos eso, la segunda etapa justamente es inventariar todos los datos que se van a requerir, llevarlos al sistema y ahí es donde se va a configurar, parametrizar y en base a ello vamos a reunirnos nuevamente para generar las consultas o reportes que van a requerir de parte de este sistema. Ahora, lo que menciona como flujo lo vamos a ver justamente en la segunda parte de esas actividades, lo vamos a ver en el cronograma, que son las reuniones funcionales. En este momento todavía estamos lo que les estoy haciendo es una pequeña introducción al proyecto para que sepan de qué trata este proyecto, qué es lo que está buscando, cómo participo a través del cronograma, en qué entregables voy a participar, voy a revisar, voy a validar. Entonces, estamos en ese estadio todavía. ¿Sí? Sí, correcto. Ok. Bien. Entonces, avanzamos con la siguiente página. Bueno, como alcanza el proyecto justamente es implementar este sistema o solución de gestión de riesgos que se llama IAMAUTA. Va a tener un módulo de backend justamente para qué? Para administrar el modelo de gestión de riesgo, esta matriz, estas reglas de negocio que se van a definir con ustedes en una primera versión y luego también ver su mantenimiento e interoperabilidad a nivel de las APIs con los componentes de la BUSE. ¿Quiénes están participando? Son todas las instituciones que ustedes pueden ver hacia la derecha, ¿no? Direza está con el control sanitario en la llegada, esto está dentro del componente portuario de la BUSE 1.0 y asimismo están las otras 7 entidades con cada uno de sus procedimientos administrativos, así como con sus componentes con los cuales pertenece a la BUSE 1.0.
Esto es lo que le comentaba Lisette, es qué es lo que vamos a generar en cada etapa o fase del proyecto. Como fase 1, el plan de trabajo ya fue presentado, ya fue aprobado. Actualmente nos encontramos en la fase 2, que es la ejecución del trabajo, donde se realiza tanto el análisis y la construcción. Como análisis estamos generando este entregable, que es el informe de relevamiento y diagnóstico de la matriz de riesgo y reglas de cada uno de los procedimientos. Cada institución está con su procedimiento y asimismo las oportunidades de mejora en el proceso de recolección de datos. Esta información también va a estar dentro de ese informe y se les va a alcanzar. Esto es en base, como flujo en realidad, actualmente lo que tenemos es lo que nos han presentado los sectoristas del procedimiento control sanitario de llegada. Esto es parte del primer entregable. Y asimismo el segundo entregable, que es la especificación de requerimientos, que también se los vamos a alcanzar nosotros al ser ya un producto existente que ya ha sido diseñado, implementado en otros países y que ha tenido bastante aceptación y les está ayudando a las instituciones como tal. Entonces les vamos a alcanzar también la especificación de requerimientos, que es lo que estaría cubriendo, y las otras reuniones vienen a ser con la especificación funcional y se refiere básicamente a cómo va a funcionar el sistema. Ahí te voy a responder parcialmente, Lisette, justamente cuál es el flujo, cómo voy a interactuar con el sistema, qué me va a dar. Entonces, grosso modo es lo que le he mencionado, lo que se busca es justamente generar este semáforo que les ayude, capaz, mayor puntualización respecto a esa revisión, capaz en un aspecto que sea importante y les pueda alertar el sistema, ¿no? Como ustedes mencionan, sí o sí se sube a todas las embarcaciones, por esa parte no hay problema, no es que le vamos a impedir, sino simplemente es un sistema de soporte y de apoyo en el tema de este procedimiento. Finalmente, por el lado de la data, es lo que les comentaba, ¿no? Esos riesgos, pueden haber muchos riesgos tecnológicos, a pesar que sean tecnológicos, puede ser que esta información no exista, no esté disponible, no va a poder ser alimentada por el sistema y por tanto se va a dejar de lado, pero sí aquellas que están, por ejemplo, en la BUSE 1.0 o capaz en un sistema específico que ustedes tengan o un archivo que normalmente una persona del día a día sea parte de su gestión y nos ayude justamente a alimentar el sistema. ¿Para qué? Para generar justamente para tener estas reglas activas y así también generar los resultados que se esperan. Bueno, el documento de arquitectura también es un tema técnico que es donde les va a mostrar en alto nivel en qué ambientes de MINCETUR, específicamente del ambiente de la BUCE, se va a implementar este sistema, asimismo otros enfoques respecto a los datos, asimismo la aplicación deployada, dónde se está orientando que se va a implementar. Y finalmente el diccionario de datos que nos ayuda a ver a nivel técnico, informático, toda la data o la información que se está consumiendo, tanto de BUSE 1.0 como también de algún sistema de soporte en caso de que sea necesario de parte de DIRESA. Entonces, estos dos grandes paquetizados de entregables, tanto de análisis como de construcción, que se presenta aquí marcado en rojito, es lo que se va a generar y nos va a ayudar a despejar estas dudas que están teniendo. No hay problema, está muy bien que vayamos entendiendo dónde estamos, qué es lo que estamos buscando. ¿Sí? Bueno, comentarles que este proyecto es un proyecto bastante de corto plazo, son de 6 meses. Este proyecto empezó el 7 de diciembre del año que acaba de terminar, 2021. Como les comentaba, el plan de trabajo ya fue entregado, aprobado, y actualmente nos encontramos en esta fase 2 de ejecución del trabajo. Y en esta fase justamente tenemos el primer paquete de análisis y construcción, el que les acabo de mostrar en esta sección. ¿Y dónde están involucrados? Justamente en estas líneas punteadas que los están viendo, son las reuniones para la definición de matriz de riesgos y reglas y su validación. Como tal, hemos empezado en esta actividad desde el 20 de diciembre y estamos concluyendo el 17 de enero. Entonces, para esta, justamente comentarles aquí que les vamos a solicitar que en promedio, Lundero, por la experiencia que ya tienen 3 proyectos pasados de haber implementado este sistema IAMAUTA, normalmente un procedimiento o proceso como los que estamos viendo, se estima que son entre 3 hasta 4 reuniones para poder cubrir esta actividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, les voy a pedir que me puedan confirmar tanto el doctor Rigoberto como la doctora Lisette su disponibilidad para las siguientes sesiones. Entiendo que los dos siempre van a estar acompañándose en estas sesiones. ¿Es así? Sí, yo entiendo de que ustedes como consultoría están el 100% de tiempo destinados a hacer esta actividad,
Lamentablemente nosotros estamos ahorita ya con la tercera ola que se lanzó y las actividades que estamos prácticamente se están más que duplicando, se están saturando en tema de tiempo y de responsabilidad. Entonces para nosotros va a ser un poco complicado ir ya determinando en ese corto plazo un tiempo de reuniones, porque lamentablemente nos vienen ganando cosas de mucha importancia y urgente que tenemos que atender. Entonces, dada la coyuntura, ahorita estoy dejando de atender una reunión urgente que estamos tomando decisiones importantes para poder estar con ustedes. Y esto lógicamente va a conllevar a un problema operativo también internacional. Entonces, el tema de las fechas sería bueno ya después coordinar con la doctora Lizeth para ir comportando de alguna manera la disponibilidad de tiempo de nosotros. Ok, entonces les remitimos la propuesta y con Frank, en todo caso, nos confirman. ¿Estaría bien? Correcto. Sí. Ok, perfecto. Bueno, sí entiendo. Sí, pues estamos en medio de una pandemia, entiendo la complejidad de poder de alguna manera apoyar y garantizar el tema de la salud pública. Es bastante crítico en este momento. Más bien, gracias por darse el tiempo en asistir en esta reunión y vamos a buscar que sea lo más provechosa posible y rápida respecto a sus tiempos, porque sí, entiendo que están comprometidos con también otras actividades en curso. Bueno, rápidamente comentarles que estas actividades, bueno, básicamente son la definición de la matriz de riesgos y reglas, asimismo su validación los 3 últimos días. Estas reuniones están, dado la carga laboral que tienen, yo les pediría que de todas maneras la siguiente semana tengamos la siguiente reunión, no sé si lunes, miércoles y viernes, ustedes nos setean la hora de 8 a 10, de 10 a 12, para poder trabajar con ustedes. Luego van a venir las reuniones funcionales, justamente lo que preguntó en algún momento la doctora Lizeth, respecto a cómo va a funcionar el sistema, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que me va a mostrar finalmente? Entonces, toda esa definición la vamos a ver a partir del 17 hasta el 28, donde hacemos justamente la iteración de validarla, trabajarlo con cada una de las instituciones y estamos finalizando el 28 de enero. Yo les pido ahí, sí, entiendo la carga laboral que están conllevando y la responsabilidad, pero sí les pediría esas 2 horitas capaz intercalado para poder con ustedes en sesión de trabajo podamos definir lo que requiere el proyecto para poder avanzar nosotros en adelante y estar presentándoles los avances, ¿no? Finalmente, como etapa dentro de lo que va a ser la integración y la implementación, es la capacitación que están planificadas a partir de 6 de mayo, ¿sí? Entonces, eso igual se les va a convocar con una semana de anticipación, se va a coordinar para que ustedes designen quiénes estarían participando de parte de DIRES. Bueno, como riesgos asociados, básicamente que el personal pueda ser asignado. Como ustedes ya hemos completado en realidad toda la asignación de las instituciones, ya contamos con todos los especialistas designados de cada institución. Doctora Lizeth, usted va a participar apoyando al doctor Rigoberto en todas las reuniones de trabajo, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Igual quisiera que las fechas tentativas para nosotros poder confirmar a más tardar el día de mañana y poder para confirmar las fechas, de acuerdo a la programación que nosotros tengamos porque tenemos agendado muchas actividades. Ya, perfecto. Por eso tenemos que evaluarlo. Sí, les vamos a remitir justamente finalizando la reunión. Raúl nos va a apoyar con ese tema, les va a enviar toda la calendarización que tenemos, los horarios disponibles para que ustedes se puedan acoger al que más les convenga. Les pediría que podamos al menos trabajar 2 sesiones la siguiente semana para poder avanzar, porque en realidad lo que estamos haciendo con las otras entidades, a esta semana ya están completando sus 2 sesiones y nos ayudan un poco a ver el horizonte, cuántas reuniones más. Como les dije, en promedio son hasta 4 reuniones, dependiendo la complejidad del procedimiento, la data donde se encuentra. Entonces es ahí donde se puede ampliar o disminuir esa cantidad. Pero sí, preliminarmente les vamos a enviar ese calendario, la calendarización semanal para que ustedes nos indican, ¿sabes qué? A mí me queda mejor lunes en ese horario de 8 a 10, 8 y 30 a 10, y miércoles en la tarde de 3 a 5, de 2 a 4, 2 y 30 a 4 y 30. ¿Sí? Entonces va por ahí un poquito de estos riesgos asociados, justamente uno era en el tema de poder
definir estas matrices, definir toda la parte funcional, los requerimientos, las matrices de riesgo, las reglas, y justamente lo que pedíamos es poder, en el caso no se puede hacer, ¿no? Que no participen en 2 reuniones o se nos cuelen, la idea es poder recuperarla en la misma semana de trabajo, ¿no? Y asimismo contar con, en este caso, con un designado suplente en caso que la persona inicial que nos hayan designado no pueda atender como está ocurriendo en este momento, ¿no? O definitivamente no va a poder atender. ¿Para qué? Para tener continuidad con respecto a las actividades que se han programado y podamos llegar a las fechas. Como se han dado cuenta, también el proyecto es bastante corto, ya estamos en el segundo mes. Y lo que estamos buscando es poder completar con cada institución los entregables que se requieren para poder implementar el sistema. ¿Ok? Bueno, como equipo de proyecto, en realidad, por la parte de MINCETUR y las entidades, ¿no? Está como coordinador técnico del proyecto el señor José Ñaupa, pero asimismo tenemos especialistas funcionales que nos han designado de cada institución. En el caso de Direza está el doctor Rigoberto Robles y la señorita Lizeth Daga es la que va a estar supliéndolo en caso de cualquier dificultad y siempre acompañándola en las sesiones de trabajo. Asimismo están de las otras instituciones que ustedes pueden visualizar. Y como especialista de proyecto, bueno, está la señorita Andrea Licapa por la coordinación de la BUCE. Como especialista de gestión de riesgo está el señor Randy Silva y supervisor contractual está el señor Miguel Espinosa y la señorita Patricia Díaz. Líder técnico está Claudio Álvarez y Luis Tardillo. Y por la parte del Undero, respecto a quienes habla, es Nancy Mejía, que estoy en el rol de dirección de proyecto. Asimismo, como especialista de gestión de riesgos, el señor Oscar Camacho, y el que nos está acompañando hoy día en las reuniones funcionales de relevamiento y definición de las matrices de riesgos y reglas, así como inventario de datos, es el señor Raúl Ardón. Por otra parte, tenemos todo el equipo técnico, que son los que van a nivel de informática, son los que van a implementar. Tenemos a los científicos de datos, los programadores del sistema, tanto de front-end, que son los que ve el usuario final, en este caso ustedes, como los de back-end, aquellos que administran el sistema, y finalmente el arquitecto de infraestructura que nos va a ayudar justamente en etapas de configuración y despliegue del sistema. Finalmente, como factores críticos de éxito está esta participación que ustedes están teniendo, tanto en la designación como también en su participación en las diferentes actividades que se van a realizar, ¿no? Básicamente, yo sí les pido su apoyo en participar en las reuniones, hacer las consultas, aclarar las dudas que ustedes puedan tener. Asimismo, una vez que tengamos esta definición, también les vamos a pedir una sesión para poder validar todo aquello que se ha definido y que esté acorde con lo que se ha comentado, ajustar aquello que sea necesario. Siempre vamos a tener tanto en las matrices de riesgo como también en la definición funcional, vamos a tener este tema de poder validar con ustedes, ¿no? La participación activa del equipo, tanto por el personal conformado por estas 8 entidades designadas, así como del líder técnico del proyecto, porque tenemos que tener en cuenta que puede ser doctor Rigoberto, doctora Lisette, que en algún momento podamos, justamente eso lo vamos a detectar ya en la segunda sesión, si es necesario que participe su área de TI, su área de informática o quien administra el sistema, que posiblemente tengamos que interactuar o interoperar. Ahí le vamos a hacer le vamos a solicitar su acompañamiento en una reunión puntual para recoger datos. Y bueno, lo que siempre les voy a pedir es brindar esta información detallada y oportuna respecto a los requerimientos, los procesos, los sistemas involucrados en esta gestión de riesgos. Acá comentarles y acotar de que en una primera versión ya el sectorista asignado, que en este caso es el señor Frank, nos ha alcanzado tanto el diagrama del procedimiento, asimismo su ficha de caracterización y cierta información de la entidad en general, pero lo que sí les voy a pedir el apoyo es en la información solicitada respecto a la dirección que administra, la dirección o unidad que administra este procedimiento. Entonces, para esto, hoy día en la mañana les he remitido a todos los especialistas de negocio como ustedes dos, justamente el acceso, ya se les ha brindado el acceso a esta carpeta compartida de información recibida de parte tanto de los sectoristas como también en el caso de, por ejemplo, de MINCETUR, de MTC, también el especialista de negocio nos ha alcanzado información complementaria en estas sesiones de trabajo. Y ahí van a encontrar también un checklist donde les va a ayudar a identificar lo que nosotros ya hemos revisado y hemos registrado como pendiente, con la idea de que ustedes nos puedan indicar y cambiar el estado subiendo el documento que falte, indicando, ¿no? Entregado, o sabes qué, no tiene la entidad, esta información no existe, no tiene la entidad, o es incompleto porque parcialmente se está entregando cierta información, pero está quedando otra.
y que no se va a poder entregar. Entonces, en ese sentido, ya cuentan con los accesos. Si tienen alguna dificultad, una consulta adicional respecto a esta entrega de información que estamos solicitando, y les pedimos su apoyo en poder brindándonosla, porque tenemos que cerrar esta etapa la siguiente semana. Nos puedan alcanzar hasta el día viernes. Cualquier duda, cualquier consulta, les he puesto mi correo, también está mi celular para poder apoyarlos y ayudarlos si tienen alguna dificultad de encontrar el archivo o la carpeta. No duden en llamarme y los apoyo, ¿sí? Y bueno, finalmente el tema de la revisión y validación oportuna de los entregables. Siempre que vamos a estar generando entregables, les vamos a estar remitiendo la versión que tenemos a la fecha con la información que se ha generado, se ha recopilado, se ha revisado o se ha tratado en las reuniones de trabajo. Por ejemplo, hoy día termina la reunión de trabajo, Raúl va a remitir el acta correspondiente y asimismo también la matriz de riesgo que se haya podido trabajar hasta el momento. ¿Sí? Hasta ahí, bueno, por mi parte, eso sería la presentación de Kickoff. He buscado absorber sus consultas, pero si tienen alguna consulta, un comentario o una duda adicional, me hacen saber. Si no, le doy el pase a Raúl Ardón, que ya está listo. Sí, solo para poder finalizar, hacer una reflexión. El tema de gestión de riesgos en salud pública no es un tema de datos o base de datos o de data. Lamentablemente es un sistema bien complejo. Históricamente está dada que en el mundo, mientras existe el ser humano o seres vivos, siempre va a haber epidemias y pandemias y riesgos biológicos en salud pública. Se decía que, bueno, de acuerdo a la historia, cada 100 años debe haber una pandemia, como lo que pasó a la gripe española en el año 1919. Más de 60 millones de muertos. Estamos en 2019, tenemos que ser 2019. Y lamentablemente ni la data ni la tecnología de los países del primer mundo pudieron automatizar esta información y decir que tenemos esta amenaza. Y lamentablemente tenemos millones de enfermos y de muertos. Así de complejo es los riesgos en salud pública. Entonces, gestionar los riesgos en salud pública de manera automatizada, yo ahorita no tengo esa idea. Me gustaría que, por favor, cuando empezamos a hacer el trabajo, nos traigan información de esa calidad de información y de evidencias para poderlas trabajar. Solo eso, gracias. Bien, bien, excelente. Entonces comenzamos. Gracias, doctor, por esa reflexión. Sí, es cierto, es completamente de acuerdo lo que está sucediendo, el tema de las pandemias, las epidemias. Muchas veces pues, suceden estas situaciones, ¿no? Y sí, el sistema en realidad lo que va a buscar es apoyarlos, pero no les va a limitar en alguna decisión que ustedes tomen o requieran hacer, ¿no? No va en ese sentido este sistema, sino simplemente apoyarlos y poder soportar algunas decisiones que puedan tomar, pero no les va a limitar respecto a su marco de acción o sus tareas como tal definidas dentro de lo que es el alcance funcional, entiendo, de cada uno de sus puestos. No es el sentido del sistema en ningún caso, en realidad. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos, voy a dejar de compartir. A ver. Raúl, acompáñanos por favor con lo que tienes preparado para que tanto el doctor Rigoberto como la doctora Lisette podamos entrar ya en materia de lo que es la gestión de riesgos, para que puedan entender también el contexto el contexto del sistema, cómo vamos a enlazar este procedimiento con respecto al sistema, ese vínculo, porque todavía está un poquito difuso. ¿Sí? Adelante, Raúl. Gracias. Claro, Nancy, buenos días a todos. Es exactamente, perdón, en este momento pues vamos a entrar ya a un tema más específico sobre cómo o cuál es la idea que se tiene para, perdón, para poder automatizar algunos de los riesgos que se puedan incorporar dentro de las matrices pues, que vamos a ir trabajando un poco más adelante. En este caso, pues como lo mencionaba Nancy, la finalidad del proyecto pues, es automatizar esos riesgos que podamos encontrar en el caso que se esté tramitando una solicitud única de comercio exterior, una SUSE,
y que se pueda a través de un sistema informático, en este caso el sistema que se está por implementar, pues a través de ese sistema establecer el riesgo que pueda tener asociado ciertas solicitudes. En este caso, y es importante tenerlo en mente y tenerlo un tanto claro también, y Nancy lo mencionó también, que habrá algunos riesgos que se van a poder automatizar y otros que por el momento no va a ser posible hacer esa automatización de riesgo por diferentes motivos, tal como el doctor Rigoberto lo ha mencionado, pues hay muchas situaciones en las cuales pues a través de un sistema no se va a poder pues predecir o prever alguna situación riesgosa, sobre todo en estos temas de salud. Y en eso pues el proyecto pues no podrá abarcar pues algunos de estos riesgos que no pueden ser automatizables, ¿verdad? Por diferentes motivos. Y pues lo que sí es que podamos profundizar en este momento sobre algunos riesgos que puedan ser automatizados o que puedan ser automatizables. En este momento, pues yo les voy a presentar o a hacer una pequeña presentación. Ustedes me dirán si están viendo en este momento mi pantalla. Sí se puede ver. Listo, muchas gracias. Pues con esta pequeña presentación, el objetivo es que podamos pues avisorar hacia dónde queremos llegar para que podamos focalizar el esfuerzo sobre estos riesgos que hemos venido platicando y poder tener una mayor atención teniendo claro ese objetivo, ¿verdad? Y sobre todo para poder automatizar esa detección de algunas situaciones o algunos patrones incluso de los cuales se puedan tomar información de estas solicitudes que se hacen sobre la base de este procedimiento de control sanitario en la llegada, ¿verdad? En el caso de la autorización de la libre plática. En este caso, pues dentro de este contexto general, cuando uno quiere gestionar algún tipo de riesgo, pues se debe de conocer ese contexto del proceso de negocio de interés, que en este caso pues ya lo tenemos definido para la dirección, en el que pues se está relacionando con una solicitud a través del sistema BUSE de acuerdo a la entidad en que en este momento se esté atendiendo, ¿verdad? En este caso pues específico de la dirección. Y pues en este proceso pues se siguen, como todos sabemos, diferentes pasos, diferentes actividades y sobre esas actividades y esos pasos que se van dando dentro de ese procedimiento es que deberíamos de tratar de identificar algunas de estas actividades o dentro de la solicitud que podríamos determinar que son de algún tipo de riesgo, ¿verdad? Y como lo mencionaba Nancy, ahí es donde el sistema puede entrar y ayudar a los evaluadores de estas solicitudes a poder tener ese apoyo de un sistema que le pueda decir, de acuerdo a la información que se está poniendo en el sistema informático, pues de que se están dando algunas situaciones en las cuales pues se deben de tener mayor cuidado con esas solicitudes que se puedan identificar. En forma general, digamos que cualquiera que sea el contexto o la necesidad que se tenga, pues hay un conjunto de esas actividades que cada institución, en este caso el sistema que abarca o este proyecto que abarcará 8 instituciones, pues cada institución sigue o persigue un riesgo objetivo diferente. En este caso, pues para algunas instituciones será identificar algunos documentos o para otros puede ser identificar algún tipo de mercancía o personas, ya sean naturales o jurídicas. También pueden ser los propios medios de transporte o la forma en que se presenta la mercancía. En el caso, pues, de la dirección,
ahí debemos identificar cuál será nuestro riesgo objetivo dentro de esta información y documentación que se presenta con la solicitud o en la solicitud dentro de la ventanilla única de comercio exterior. En este caso, pues, digamos, y lo decíamos, cada institución dentro de este proyecto, pues persigue un objetivo distinto y eso es lo que pretendemos en este caso, pues focalizar sobre ese objetivo que la dirección pueda tener dentro de estas situaciones de riesgo que se puedan presentar en la tramitación de estas solicitudes. Luego, en esta lámina y dentro de este proceso de levantamiento de información, pues estamos gestionando toda esta información de acuerdo a las directrices y a las recomendaciones, digamos, que se está haciendo a través de esta norma internacional ISO 31000. Y pues estamos siguiendo esas recomendaciones para poder identificar estos riesgos, poder valorarlos, poder ver cuáles son las circunstancias y cuando ocurren esas circunstancias, pues qué es lo que sucede con esos riesgos. Y en este momento es la fase en la que estamos, ¿verdad? En la cual debemos encontrar como punto de partida, pues cuáles son esas situaciones de riesgo que se dan en la tramitación de estas solicitudes en la ventanilla y que, ¿cómo se llama? Como lo mencionábamos anteriormente, pues habrá algunas situaciones que podamos automatizar y otras que lastimosamente no lo podamos hacer, como lo mencionaba Nancy, pues de aquí pues no necesariamente deberíamos identificar 10, 20, 30 riesgos, ¿verdad? Sino tratar de focalizar dentro de esas solicitudes de qué forma o en cuáles situaciones el sistema podría alertarnos sobre ciertas patrones de conducta, incluso que se estén dando en esas solicitudes, ¿verdad? Y ahí pueden ser una, pueden ser dos o tres riesgos en los cuales pues podamos establecer que el sistema puede apoyar a los evaluadores en poder tener información sobre estas situaciones que se puedan estar dando y tratar de disminuir la posibilidad de que a un evaluador por X o Y motivo pues se le pueda pasar alguna solicitud sin atenderla de la forma adecuada, ¿verdad? O teniendo el cuidado adecuado para esas solicitudes que pueda tener en ese momento. Perdón. En este caso, pues donde esos riesgos que podamos identificar eh, y poder tener ese conocimiento a través de los especialistas o el especialista, la doctora, entiendo, nos va a acompañar en estas reuniones también, pues a través de ese conocimiento y de esa experiencia que ya se tiene sobre la tramitación de estas solicitudes, pues poder ir estableciendo estas reglas de negocio que el sistema pues va a utilizar para poder hacer la lectura de la información dentro de la ventanilla única y pues a través de esa regla de negocio el sistema es cómo va identificando esas situaciones de riesgo que se puedan ir suscitando en el caso de que de acuerdo a esa información, pues se establezca que tenemos algún tipo de riesgo. Y esto pues se puede expresar a través de lo que llamamos, iniciando como modelos determinísticos, donde ese conocimiento especializado del que hablábamos y a través del cual se ha establecido, ya puede ser una norma, una disposición o incluso el mismo aprendizaje que se ha tenido con la experiencia, lo podemos registrar en el sistema y es donde vamos estableciendo estas reglas de negocio que mencionábamos anteriormente, donde le vamos diciendo al sistema de acuerdo a ciertas variables que vamos determinando y estableciendo, cuáles son las situaciones de riesgo que podemos identificar y que debería de alertarnos sobre esas reglas que vamos
programando dentro del sistema informático. También hay otra forma en la cual podemos detectar riesgos utilizando herramientas un poco más sofisticadas, como la inteligencia artificial, donde se descubre o nos descubre, de acuerdo a las evidencias, sucesos que pueden explicar un comportamiento, pero que ya no son las personas las que están determinando a través de variables cuáles son esas situaciones de riesgo, sino que es el propio sistema, pues el que descubre algunos patrones y puede complementar los escenarios que se puedan estar estableciendo a través de las reglas determinísticas, donde sí hay una persona detrás de la detección, digamos, de esos riesgos. También existe la posibilidad de detectar riesgos de forma aleatoria, que según estas teorías de riesgo y de acuerdo a las recomendaciones de la ISO 31000, pues nos dice que de vez en cuando deberíamos de ir seleccionando ciertas operaciones de forma aleatoria, al azar, para ver si de acuerdo a la revisión que se puede hacer de estas otras operaciones, digamos, o trámites, en este caso específico, que no han sido reconocidos a través de reglas determinísticas o reglas analíticas, sino que se vayan seleccionando estas otras para poder ir detectando si en este caso, pues, esas operaciones se están llevando de acuerdo a cómo debería de ser, según los procedimientos, las normativas y todas estas directrices que podamos tener. En este caso, pues, un poco mostrarles con las interfaces que cuenta el sistema informático, y que estas interfaces pues nos van a permitir que podamos ir registrando esas reglas de negocio que les estaba comentando anteriormente, y pues el sistema pueda ir ya detectando a través de esas variables que se van incluyendo, ya nos pueda ir detectando todas estas situaciones que podamos establecer como riesgosas. Y de esta manera, pues vamos mitigando esos riesgos de una forma automatizada, leyendo la data de la que se tenga acceso en ese momento y colocando esa información en una regla de negocio de tal manera que el mismo sistema pueda ir detectando ya esos escenarios riesgosos y poder anunciar o poder alertar a los evaluadores, en este caso, sobre las conductas y a través de esas evidencias que ya vamos teniendo automatizadamente. Estas son, como les mencionaba, pues algunas pantallas a través de las cuales, creo que Nancy lo mencionó también, dentro del proyecto pues habrá un momento en el cual pues se capacitará a los especialistas de cada institución para que puedan ir construyendo estas reglas de negocio dentro del sistema informático. Y en este caso, pues es una vista de cómo estas reglas o dónde se van a ir incluyendo estas reglas y cómo vamos a ir visualizando un poco esa información, y ya tendremos ese espacio o ese momento en el cual pues vamos a tener esa capacitación y poder ya manejar este sistema y poder incluir las situaciones que vayamos considerando, perdón, de riesgo dentro del trámite de este procedimiento. En este caso, pues es una pequeña presentación para ponernos un poco en contexto de cuál es el objetivo que perseguimos en cuanto a esta identificación de riesgos, y pues podamos ir ya trabajando un poco sobre y haciendo el ejercicio de tratar de detectar algunos riesgos, perdón. No sé si hasta este momento tenemos o tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Sí, Sí, doctor. veo que es un ejemplo de mercancías, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay mucha diferenciación, lo que son mercancías, que son material inerte, Sí, con seres humanos y vectores de intereses para la salud pública. claro. Lamentablemente, esa información no se puede conocer con una base de datos, Sí,
no se puede hacer una acción determinalista, decir ya acá, estas personas van a venir infectadas o van a venir como portadores de una enfermedad de transmisión internacional. Sí. Entonces, hay varios aspectos del contenido del sistema de gestión de riesgo veo que sería importante nos traen unos ejemplos más prácticos cómo este sistema ha venido funcionando y cuáles son los resultados que se tienen en algunos otros lugares. Sí, en este caso, pues podríamos programar en la próxima reunión algún ejemplo sobre este tema. Solo tomaré nota acá para que podamos tenerlo. En este caso, pues sí comentarles que en algunas sesiones anteriores hemos ido haciendo algún ejercicio sobre la posible detección de algunos riesgos, como lo mencionaba, asociados a esa tramitación dentro de este procedimiento que ya tenemos establecido para la dirección, en el cual, pues, ¿cómo se llama? Podamos, a través de esa información y de la experiencia con la cual cuentan los especialistas de la institución, pues tratar de ir detectando esa información. Y efectivamente, doctor, hay bastantes situaciones con respecto a salud pública que es, si no difícil, a veces imposible de poder predecir, ¿verdad? O detectar con anticipación. Claro, yo le decía esto, señor Raúl Ardón, porque Sí. con un simple análisis de una solicitud y determinar muchas situaciones en salud pública, a nosotros nos parece muy simple y a la vez muy complicado tomar Sí. decisiones de alta relevancia que va a conllevar un riesgo en la salud pública que puede generar una enfermedad y puede generar la muerte de la persona. Claro, claro. Sí, Franklin creo que tiene levantada la mano. Sí, hola, buenos días, ¿me escuchan? Se escucha, Franklin, se escucha. Sí, más bien lo que comenta Rigoberto en una anterior reunión que tuve con ustedes, con Nancy y contigo, Raúl, les comenté esa, esa variable, que es una variable eh, bastante sui generis en el tema de salud pública, ¿no? Rigoberto lo menciona claramente. Acá en el Perú tenemos experiencia de riesgos, hablando netamente en comercio exterior, lo que aplica o lo que viene aplicando actualmente la aduana, ¿no? La aduana sí aplica el semáforo, ¿no? Porque ellos lo que controlan es mercancías, no controlan personas. Y por eso Claro. yo le dije, ¿no? Tanto a ti, Raúl, como a Nancy, que hay que identificar bien qué variables son las que se van a tener en cuenta para que el equipo de Rigoberto tome como una referencia o herramientas para una mejor gestión de sus procesos, no tanto vinculado directamente a la libre plática, porque la libre plática como tal es un procedimiento, y más aún ahora en plena pandemia, que requiere que haga inspección a todas las embarcaciones. Entonces, como bien dice Roberto, habría que un poco aterrizar o desmenuzar un poco más qué herramientas se le va a brindar a ellos para una mejor gestión en sus procedimientos. De repente no tanto en libre plática, ¿no? Porque la libre plática, como tal, es una inspección in situ en la embarcación, ¿no? Entonces, yo sugeriría, para no dilatar mucho el tiempo, porque entiendo que Rigoberto y su equipo tienen muchos temas que hacer, de repente ustedes como firma elaboren un, un flujo o un cuadro con los riesgos identificados
y se le hace llegar a Rigoberto para que él indique si estamos en el camino correcto o no, ¿no? Entonces, eso quería comentar. Y porque entiendo que el equipo de Rigoberto, como ya se inició la tercera ola por el MINSA, creo que tiene otros temas prioritarios, ¿no? Entonces, eso quería indicar, Raúl. Claro, gracias, Franklin. Efectivamente, y eso quería platicarles un poco con este tema de algún ejercicio o el ejercicio que hicimos la semana anterior, Franklin y Frank con nosotros, para poder tratar de ir detectando algunas situaciones dentro de este procedimiento que ya está establecido dentro de los términos de referencia del proyecto, el cual pues no estaría así dentro de nuestras manos, Franklin, el poder cambiar ese procedimiento que está ahí, pero sí la institución, en este caso la dirección, podría solicitar al MINCETUR, pues, o plantear la posibilidad de que se pueda dirigir este proyecto hacia otro procedimiento que se encuentre dentro de la ventanilla. Sin embargo, pues sí hemos hecho ese ejercicio de poder ir identificando un par de situaciones en las cuales, en este caso, de acuerdo a la experiencia que han tenido como sectoristas, ¿verdad? No como especialistas de la institución, eh, Franklin y Frank, y por ahí pues podemos nosotros compartir esa información de esa matriz para que puedan ya como especialistas y teniendo toda esta experiencia sobre la tramitación de estas solicitudes, pues revisar este ejercicio que hemos hecho y pues podamos tener de alguna forma algún tipo de retroalimentación sobre ese ejercicio que hemos hecho de detección de algún tipo Raúl. de riesgo. Sí, Franklin. Sí, no, yo no he dicho cambiar ese procedimiento por otro, ¿ah? O sea, Ok, es más, en la BUCE actualmente Sanidades Internacionales solamente sí. tiene un procedimiento que es libre plática, o sea, no se puede Ujú, cambiar por otro porque otro no existe en la BUCE. Solamente claro, dije, había que un poco aterrizar un poco más o desmenuzar mucho cuál va a ser la herramienta para implementar una política de riesgo en sanidad marítima. Solamente dije eso, listo. no Ajá. pretendo que lo cambien, Perfecto, perfecto, no dije sí. eso. Creo que malentendí esa parte, disculpas. Sí, no, y creo que nos puede dar un poco de luz también este tema del ejercicio que hicimos y que les menciono, y que podría ser revisado en este caso por los especialistas, ¿verdad? Y nos puedan decir si efectivamente a través de esa línea que hemos ido detectando dentro de esta matriz de riesgo, pues estamos o podríamos nosotros de alguna forma pues irles ayudando a los evaluadores a que puedan realizar de mejor forma su labor teniendo pues esa herramienta que les pueda ayudar a detectar estas situaciones de riesgo. No sé si por cuestión de tiempo, como lo mencionaba Franklin, y sabemos que tienen otras actividades pues más importantes en este momento, como es este tema de la pandemia. Ustedes me dirán si podemos dar un vistazo así rápido a ese ejercicio que hemos hecho la semana anterior para que podamos ir viendo esta matriz de riesgo y pues poderles mostrar esa información que hemos ido detectando pues preliminarmente o poniendo dentro de la matriz preliminarmente, esperando a que ustedes como especialistas en el ramo y en el tema pues nos puedan dar esa retroalimentación sobre ese ejercicio que hemos hecho. Para nosotros, como sabe Franklin, yo agradezco el esfuerzo y la participación en esto. Para nosotros el tema de gestión de riesgos es vital, de vital importancia y de mucha trascendencia. Eh, queremos de que realmente sirva un instrumento importante que nos ayude a nosotros a tomar las mejores decisiones.
ya estamos en esta reunión y usted lo tiene a la mano, sería bueno verlo, ¿no? Para saber cómo se... Listo, doctor. Perfecto. Voy a compartir aquí. Hello. Déjenme compartir la pantalla para... Un segundito, no me está dejando compartir. O sea, acá estamos. ¿Ven mi pantalla en este momento? ¿Logran ver mi pantalla? Listo, gracias. Gracias, Wilfredo. Bueno, este es un poco el ejercicio que hemos hecho la semana anterior con relación a esta matriz. Dentro de esta matriz, pues la idea y de acuerdo a esas recomendaciones que da la norma ISO 31000, pues y dentro de ese contexto del cual se debe de tener conocimiento para poder ir detectando estas situaciones de riesgo, pues hay alguna información que necesitamos para poder ir pues identificando esas reglas y las situaciones primero y después las reglas de negocio para poder, para que el sistema pueda ir detectando estas situaciones. Entonces, en este caso, pues ya tenemos un procedimiento definido que es el control sanitario en la llegada, en este caso de la libre plática, y pues por ahí tenemos que, dentro de esta información que debemos de colocar en la matriz, pues primero detectar ese riesgo del cual pues vayamos a hacer la labor de detectar dentro de la tramitación del procedimiento o de la solicitud. Y en este caso, pues, dentro de ese riesgo, identificar para tener mayor conocimiento de la situación o del contexto de este riesgo, pues conocer cuáles son las causas que están originando o que puedan originar que ese riesgo se esté dando. También cuáles son las consecuencias si llega de alguna forma a materializarse ese riesgo, pues cuáles son las consecuencias que se puedan tener. También tener un indicador de riesgo que nos pueda establecer dentro de la medición de este riesgo, pues podamos ir estableciendo pues precisamente eso, ¿verdad? ¿Qué tantas frecuencia puede tener este riesgo? Y de ahí medir la incidencia, ¿verdad? Ese nivel que puede tener probablemente cuando empecemos a detectar el riesgo, pues nos pueda decir que han habido cierta cantidad de transacciones, por ejemplo, de ahí depende cómo construyamos ese indicador, y pues de ahí ver si esta situación pues va disminuyendo o va aumentando, o incluso pueda llegar en algún momento a que ya no se vuelva a dar esa situación, ¿verdad? De acuerdo a, a la medición que se haga a través del indicador. Luego, establecer un impacto al materializarse, si llegara a materializarse, perdón, este riesgo, pues cuál es su impacto, cuál es el impacto que pueda tener dentro de tres categorías, ¿verdad? Un impacto medio, un impacto bajo, perdón, un impacto medio o un impacto alto. ¿Cuál es la probabilidad que tiene de que ocurra ese riesgo también? Donde puede ser poco probable de que ocurra, probable o muy probable, y de ahí pues el sistema hace una ponderación con relación a ese nivel de severidad que se puede tener, en el cual pues este nivel de severidad nos sirve incluso para ir estableciendo dentro de los diferentes riesgos que podamos ir identificando, pues cuáles, digamos, deberán tener una atención prioritaria sobre otros. Entonces, por ahí se hace esa ponderación de ese nivel de severidad. Luego, ¿cuáles son para tener
siempre el contexto de esta situación de riesgo o este riesgo que se haya identificado, cuáles son esas medidas de control o de gestión de riesgo que ya se han implementado o que se consideran que pueden implementarse también para mitigar el riesgo que estemos tratando en ese momento. Teniendo ya esa información, pues se pasa o pasamos al establecimiento de la regla de negocio, que dentro de esta regla de negocio, como lo mencionaba en la presentación, pues es la forma a través del cual le vamos diciendo al sistema cómo debería de detectar ese riesgo, ¿verdad? En este caso, pues darle esas variables a través de las cuales el sistema y pueda identificar en los datos, en la data que existe en el sistema informático, en este caso en la BUSE, inicialmente pues el sistema de riesgo pueda entrar a esa base de datos y a través de las variables que se establecen aquí, pues ir y buscar esa información que nos va a servir para poder detectar la situación de riesgo en ese momento. Y luego pues identificar todos esos datos o la información de los datos que se puedan utilizar para perfilar este riesgo. O sea que de aquí es donde le damos la información de la regla de negocio y de aquí, de esta regla de negocio, pues irá a las bases de datos a buscar la información específica que nos va a servir para poder ejecutar esta regla de negocio. Entonces, aquí identificamos esos datos que van a ser necesarios para que el sistema pueda hacer esa labor. Y luego, pues, identificar cuál es la fuente de esos datos, en este caso, cuáles son los sistemas que están relacionados o donde el sistema debería o debe ir a buscar esa información, que en este caso, pues, como lo mencionaba inicialmente, sería el sistema de la BUSE. Sin embargo, también puede haber algún tipo de datos que no estén estructurados dentro de un sistema informático, sino que puedan ser incluso bases de datos que pueda tener la institución en algunos archivos, por ejemplo, bases de datos en Excel o información que tengan en Excel, en Access o en cualquier otro formato que no se encuentre, como les mencionaba, dentro de un sistema informático como tal, pero que les sirve para poder de alguna manera a la institución, pues, de referencia para poder detectar algunas situaciones. Y esas bases de datos, por ejemplo, que puedan tener en Excel, existe la posibilidad que dentro del sistema de riesgo se puedan incluir para poder tenerla también informatizada, ¿verdad? Estas bases de datos que puedan tener en estos formatos Excel, Word o cualquier otro que les mencionaba. Entonces, digamos, esta es la información que deberíamos de ir levantando de acuerdo a esas situaciones que ustedes como expertos y con toda la experiencia que tienen podamos ir identificando acá. Y es un poco el ejercicio que les mencionaba que hemos ido haciendo. Primero, pues, algunas situaciones de las cuales dentro de la experiencia que han tenido, pues en este caso los sectoristas, sí, no como especialistas en el negocio, ¿verdad? Pero sí que han tenido contacto con este procedimiento, con la institución, y pues hemos ido inicialmente identificando algunas situaciones que nos parecieron que podían ayudar o que se están presentando o se presentan y que al detectarlos a través del sistema, pues le puede ayudar a la persona que hace la evaluación de estas solicitudes, pues focalizar un poco más en algunas situaciones específicas. En este caso, pues hacíamos el ejercicio de detectar en este caso algún riesgo con relación a los agentes marítimos que no realizan los trámites de forma correcta, la cantidad de tripulantes dentro de la nave, pues por ahí nos comentaban de que era también un indicador de que puede haber algún tipo de riesgo en algún buque, en alguna nave. El tipo de embarcaciones también, sobre todo en el tema de embarcaciones pesqueras, pues por ahí tenemos también o se tiene algún tipo de riesgo relacionado con esto, los puertos de procedencia también de riesgo en los cuales de acuerdo a esas solicitudes que se van haciendo, podríamos
ir identificando y ayudándole, como les decía, a este personal que hace estas autorizaciones, pues a poder detectar las solicitudes dentro de las cuales se pueda establecer algunos puertos de procedencia que se haya determinado que son riesgosos, también personas enfermas o personas fallecidas dentro de la nave, pues son algunas situaciones de las que hemos identificado en este momento y que a través del sistema consideramos en su momento que podríamos abordar dentro de este proyecto. Y en ese caso, pues, hicimos el ejercicio de identificar cada uno de de esta información en dos de los riesgos, ¿verdad? En este de personas enfermas o personas fallecidas dentro de la nave y los agentes marítimos que no realizan los trámites de forma correcta. Entonces, aquí fuimos identificando algún tipo de información, en este caso, para las personas enfermas o personas fallecidas que se puedan encontrar dentro de un buque, pues establecimos ahí un par de causas, ¿verdad? La situación de sanidad de la nave y el fallecimiento a causa de accidentes dentro de la nave. Son algunas causas que se pueden o se dan para que ocurra este tema o podamos tener esa situación de personas enfermas o fallecidas dentro de la nave. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueda tener si se materializa este riesgo? Pues la realización de cuarentena de la nave, el traslado de cierto número de personas a centros de salud en tierra firme, el retiro del cuerpo de la persona fallecida de la nave, la no autorización de la libre plática hasta que se realicen los controles necesarios para la emisión de la libre plática, hasta que todas las personas se encuentren en buena salud. El indicador de riesgo, pues el número de personas enfermas en la nave o el motivo de fallecimiento de las personas. Luego, ¿cuál es el impacto que se consideró dentro de este ejercicio que hicimos? Pues un impacto alto con relación a que si hay personas enfermas o fallecidas dentro de la nave, pues pueda tener ese impacto alto. La probabilidad de que ocurra esa situación de riesgo, pues ahí se determinó que era probable de que sucediera dentro de estas tres posibilidades que tenemos acá, de poco probable, probable, muy probable, pues una situación que probablemente se pueda dar, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? De que pueda venir personas enfermas dentro de la nave. Y en términos generales, pues es una probabilidad de que suceda. Y luego, ¿cuáles son algunas medidas de control de acuerdo a ese conocimiento que se tiene o que tenía en ese momento? Pues el tener buenos protocolos de salud para abordar la nave, tener protocolos de salubridad para descender a tierra y contar con certificados de vacunación, en este caso de los tripulantes. ¿Cuáles son esas reglas de negocio que se considera que puedan estar asociadas para la detección de este riesgo, pues, y que el sistema puede ejecutar de acuerdo a la información que se tenga y los datos que se tengan a disposición? Pues, decirle al sistema que si dentro de ese trámite se cuenta con certificados de vacunación o si cuentan con protocolos de salubridad para descender a tierra, o también si dentro del mismo trámite se declaran personas enfermas o se declaran personas fallecidas, pues al detectar cualquiera de estas situaciones, pues el sistema alertará al evaluador de que ese trámite específicamente, pues habrá que tener mayor atención. No sé si alguien tenía alguna duda, algún comentario. No, creo que era otra situación. Y en este caso, pues, ¿cuáles son los datos que nos van a ayudar o que se detectó en ese momento que nos pueden ayudar a que esa regla de negocio pueda funcionar dentro del sistema y se ejecute? Pues el dato de la cantidad de personas enfermas que se encuentra dentro de la solicitud, la cantidad de personas fallecidas y la cantidad de personas con certificados de vacunación. Digamos que esa es información que se tiene dentro de la base de datos del sistema y que nos puede ayudar a que esas reglas de negocio que hemos establecido pues puedan funcionar. ¿Y dónde están esos datos? Pues dentro del sistema BUCE, ¿verdad? En la declaración marítima
de sanidad. Dentro de esa declaración, pues, se encuentra esta información y ahí es donde el sistema de riesgo debería de dirigirse para poder detectar esa situación y poder alertar a el evaluador en ese momento que esa situación se está dando y que se debe de tener un poco más de cuidado o ser un poco más exhaustivo en la verificación y todo lo que está relacionado con el procedimiento de verificación de esa solicitud. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario. Pregunta, esa estructura que nos viene mostrando, ese esquema, estructura de análisis, ¿es de la ISO 3001? ¿O 31,000, sí, está dentro 31,000. sí, Ya, esa es está la dentro primera de pregunta. las recomendaciones, sí. Ya, y la otra es en relación al perfil de riesgo que ha manifestado que por ahí, de alguna manera, va enlazado a lo que dijo inicialmente a la solicitud, analizando perfil de riesgo, puertos marítimos, descripción de la carga, número de tripulantes, número de pasajeros, nombre de la agencia marítima, línea naviera, identificación de la nave o bandera de la nave. Sí. Sí, se declaran si hay fallecidos, enfermos. El tema es que nosotros, dentro de la gama de embarcaciones que llegan, lógico, cuando el capitán comunica y notifica que en su embarcación hay personas enfermas, hay cosas fallecidas, definitivamente eso está claro, evidenciado y no debería haber ningún problema. Sí. Es un riesgo importante. Eso Claro. debe estar más claro que el agua. En cambio, lo otro es el tema que nosotros hemos evidenciado, es que ni el capitán, ni el tripulante, perdón, ni el capitán, ni el agente marítimo, la agencia marítima, saben que su embarcación hay riesgo. La detectamos al momento de estar a bordo de la embarcación. Entonces, yo voy a hacer el análisis de la solicitud, qué agencia marítima, qué línea naviera, qué bandera tiene, qué carga tiene, porque al final la carga no es irrelevante para nosotros. Claro. No van a ser de gran ayuda, ¿no? Porque al final el problema está en las personas. Mientras, como dicen, mientras existen personas, siempre va a haber epidemias y pandemias. Claro. Ese es lo que vamos a llevar siempre. Y adicionalmente los vectores, que definitivamente tampoco a veces lo saben ni el capitán ni la agencia marítima. Sí. Entonces, ese es uno de los problemas que yo estoy observando en la presentación que me estaba manifestando. Sí, un poco es precisamente ir, digamos, moldeando o identificando prácticamente esas situaciones en las cuales, pues, y es que bien lo dice usted, el tema de la salud, pues, difícilmente se podrá saber con exactitud si existe algún riesgo con relación a esto, pero sí podemos ir identificando, me parece a mí, algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, ahorita pensando así rápidamente, en las cuales, pues digamos, podamos ir identificando algunas agencias marítimas, por ejemplo, con las cuales ya se ha tenido algunos inconvenientes, por ejemplo, en los cuales hayan declarado que no, o que se haya registrado una solicitud en la cual pues nos hayan dicho no hay enfermos, y cuando va y se hace la visita y la inspección, pues sí se encontraron enfermos y registramos eso, y que podamos ir levantando esos perfiles de riesgo, por ejemplo, sobre estas agencias marítimas, incluso sobre algunas agencias navieras también, que sepamos de que aunque nos digan que no, pero que no hay alguna situación de riesgo
sanitario, digamos, pero que con esa expertise que tenemos, pues sabemos que deberíamos de tener mayor atención sobre esos trámites, ¿verdad? Entonces, un poco sobre eso, me parece que deberíamos de dirigir este trabajo para poder ayudar, como les mencionaba, a las personas que se encargan de hacer estas evaluaciones y de autorizar al final la libre plática, pues poderles ayudar a detectar esas situaciones en las cuales, aunque nos hayan dicho que todo está bien, pues probablemente haya que tener algún cuidado o mayor, o ser más exhaustivos Es tuyo, ¿no? con la verificación de esas solicitudes o la evaluación de esas solicitudes. Sí, nosotros también teníamos de alguna manera al inicio, cuando analizamos todo este tema de riesgo en salud pública, se tenía la primera idea, justamente los buques trampa, los buques pesqueros, son los que traen el problema de riesgo en la salud pública. Sí. Pero en la práctica nos demostró lo contrario, ¿no? La mejor línea naviera del mundo, Maersk, Sí. con un problema de salud pública. Los cruceros que son hoteles de 5 estrellas con problemas de salud pública. O sea Claro. esa variable es en tema biológico, tema de salud pública, como que no nos alimenta, no nos ayuda mucho. Claro, Porque al claro. contrario, nos podría distraer y tomar malas decisiones, porque en la práctica encontramos que es diferente, ¿no? Así es, así es. Sí, y un poco, y creo que Nancy lo mencionaba también, la intención no es eliminar precisamente esos controles que ustedes ya hacen, sino tratar de fortalecerlos, ¿verdad? De que tener una herramienta informática que les pueda proporcionar algún tipo de alerta sobre esas solicitudes y poder decirle a esas personas que van a tratar la evaluación y la inspección de toda esta situación dentro de la solicitud, pues que podamos tener ese agregado, digamos, de poder tener algún tipo de alerta sobre algunas situaciones. Y sí, efectivamente, de hecho el caso de la pandemia pues ha venido a maximizar todos estos inconvenientes relacionados con la salud pública, ¿verdad? Y poder incluso detectar algunas situaciones que anteriormente no se daban, pero que se están dando en este momento. Doctor, no sé qué le parece si podemos compartir con ustedes esta matriz que trabajamos la semana anterior, que ustedes la puedan revisar, la puedan ver incluso estos otros riesgos que hemos tratado de identificar aquí y que pues ustedes nos puedan dar retroalimentación sobre esta matriz. Puede ser pues que nos digan que estas situaciones ninguna les puede colaborar o nos puede ayudar a poder detectar estas situaciones, o puede ser que además de estas pues puedan detectar algunas otras y hacer el ejercicio ahí de identificar cada uno de estos campos y poder construir esta matriz. No sé qué le parece. Sí, yo, como le decía inicialmente, y Franklin ha sido muy preciso en la interpretación que por el tiempo que venimos interactuando, Sí, quiero que se quede claro que nosotros como Sanidad Internacional queremos tomar las mejores decisiones claro, claro. en favor de la salud pública y a la vez evitando al mismo tiempo la interferencia y en el comercio y en el tránsito internacional. Eso lo dice el reglamento y lo tenemos bien claro. Así es, Y así es. para eso, todos los instrumentos que podamos tener a la mano, que nos van a ayudar a tener una mejor decisión, bienvenido sea. Lo único es que la observación final que yo puedo hacer ante esta conversación es automatizar una decisión relevante de salud pública. A mí me parece muy arriesgado. Entonces yo Claro, creo que vamos viendo cómo se pueden complementar el tema de la realidad con las propuestas
y los aportes que nos vienen dando. Así es, así es. Sí, y tomándolo desde esa perspectiva, doctor, precisamente la que usted menciona, y no es el objetivo de este proyecto, ¿verdad? El que podamos ir disminuyendo de alguna forma los controles que ya las instituciones tienen, y sobre todo en estos temas de salud que siempre son importantes y tienen un impacto bastante alto, ¿verdad? Y no digamos en estos momentos, que incluso nos vamos dando cuenta de que no solo es por nuestros países, sino que también a nivel global, ¿verdad? De que podamos tener control sobre algunas situaciones o tratar de que no se den algunas situaciones, ¿verdad? Entonces, doctor, compartiríamos con ustedes esta matriz para que ustedes la revisen y nos den esa retroalimentación sobre ella. Sí, por favor, para que nos remite al correo del que le habla, el doctor Alice Daga, y al licenciado Contreras, por favor, para poderlo analizar. Ok. Solo para registrarlo aquí rápidamente, los correos electrónicos de cada uno, doctor, si nos los pueden regalar. Rigo, ahí le va a poner en el chat, por favor, Ah, perfecto. Sí, me los pueden poner ahí, los 3 correos, por favor. Rigo RC, 2 veces. Sí, 2 veces, Rigo RC, 2 veces. @yahoo.com. Es. Doctora dice. Yo lo estoy poniendo, Luis. Gracias. Listo. Bien, y yo le rogaría a Franklin, yo estoy entrando ahorita a otra reunión a las 11 con Citran, no sé si queda algo pendiente. Sí, Rigoberto, te agradezco a ti y a tu equipo por la participación y ya, pues ya estaremos coordinando más adelante con lo que necesite el equipo de Raúl Ardón. Gracias nuevamente. De igual manera, gracias a todos. Gracias. Claro, muchas gracias, doctor, y a todos por su tiempo, y sabemos que en este momento pues es bastante valiosa su participación en esta reunión. Muchísimas gracias, y compartiremos también la agenda que tenemos para la próxima semana, y que ustedes nos puedan indicar ahí los días y las horas en que nos podemos reunir nuevamente. Muchas gracias a todos por su tiempo y por sus aportes. Buenos días también con todos. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta luego.